Ya, buenas noches. Bienvenidos a su programa Diálogos Civiles, a esta nueva edición en la que vamos a estar conversando acerca de este caso, Uber versus Indecopy. Igual, bueno, como saben, la última edición, la fecha programada originalmente se tuvo que aplazar producto de la coyuntura del país, que igual creo que no es ajena a nadie, pero bueno, en esta nueva programación igual hemos decidido continuar con el evento porque igual nos parece que es un tema interesante, importante, ¿no? Que amerita alguna discusión al respecto. ¿No? Entonces vamos a estar conversando ahora sobre este pronunciamiento del Indecopy respecto de Uber y su consideración como servicio, perdón, como un caso de la economía colaborativa y en contradicción, ¿no?, a su calificación como servicio de taxi, que se sabe que en algunos otros lugares ha sido, digamos, la opinión, ¿no?, que se ha planteado. En ese sentido, hoy día vamos a estar pues, con profesores especialistas sobre el asunto, en principio con la profesora Fiorella Sumaeta, quien es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es no máster de la Universidad de Nueva York, ha sido docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de San Marcos, es asociada senior del estudio Miranda llamado. Muchas gracias. Gracias, Pereira. También contamos con la participación de José Carlos González, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Regulación de Servicios Públicos por la misma universidad y magíster en Economía y Derecho de Consumo por la Universidad Castilla-La Mancha. Y bueno, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y es socio en Descanseco Competencia IPI. Y bueno, también tenemos a Facundo Martínez, que desde Argentina nos está acompañando, que es abogado por la Universidad Católica Argentina, máster en Derecho Privado Patrimonial y doctorando en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca. Y también, pues, actualmente es relator en la Corte del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Y bueno, que la tesis de Facundo está vinculada también con el asunto, hay que mencionarlo. Sí, así que bueno, la dinámica del evento para los que nos van a estar siguiendo van a ser básicamente 2 rondas y una ronda de cierre. En la primera van a tener un espacio, ¿no?, de 15 minutos para poder exponer cuáles son sus ideas respecto a este pronunciamiento. Una segunda ronda un poco más dinámica, digamos, de 5 minutos para cada uno, y luego finalmente esta tercera ronda de cierre. Así que, bueno, no sé si les parece que empecemos por Fiorella para comenzar. Perfecto, nada, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Un poco compartir de este tema que es bastante polémico, ¿no? Creo, antes me preguntaban si estaba a favor o en contra, yo creo que lo voy adelantando que en líneas generales estoy a favor, pero creo que no es una respuesta blanco y negro. Creo que estos temas de violación de norma y de plataformas dependen mucho de las particularidades de la norma sectorial y de los hechos del caso, ¿no? Eso es lo primero. Creo que para tener una posición clara, ¿no?, sobre el caso Uber hay que recordar cuál es el tipo infractor que se está imputando, ¿no? Porque la naturaleza de este tipo dice mucho de cómo debería resolverse la naturaleza de la conducta del imputado. Entonces, estamos en un caso de violación de normas. Un caso de violación de normas, digamos, tiene una particularidad, considero yo, frente a otro tipo infractor, otros tipos de infractores en la norma de competencia desleal, ¿no? No es lo mismo, creo yo, el análisis que se hace en un caso de violación de normas que el que hace la autoridad de competencia desleal en un caso de publicidad o de denigración. ¿Por qué? Al margen de la diferencia, ¿no?, del tipo infractor, es importante ver cuál es el rol, cuál es la naturaleza, el corazón de la violación de normas. En la violación de normas, el objetivo de la autoridad de competencia es sancionar una ventaja anticompetitiva que se da producto de la violación de una norma sectorial. Esto es clave, porque esto te delimita hasta dónde llega la competencia de la autoridad de competencia, valga la redundancia. La autoridad de competencia, en los casos de violación de normas, no le da contenido a la conducta en sí misma. No tiene la competencia para calificar si es que una conducta calza dentro de una norma o no lo es, ¿no? La naturaleza del rol de la autoridad de competencia es verificar
cuál es la ventaja anticompetitiva que puede haberse derivado de una situación que ya se entiende infractora de la norma sectorial. Y esto es bastante importante y creo que se desprende también de la misma norma de competencia desleal. Si uno revisa el artículo 14, ¿no?, que es el que regula la figura de violación de normas, va a poder encontrar que tiene, digamos, dos incisos, ¿no?, el literal A y el literal B. El primero, ¿no?, el primer escenario de sanción de violación de normas es cuando existe un hecho, una infracción a una norma sectorial, pero no un hecho que la autoridad de competencia considera que ha sido infractor de la norma sectorial, sino que es un hecho que tiene que haber quedado evaluado, analizado, sancionado por la autoridad sectorial. Y no solamente, digamos, sancionado en primera instancia, sino que tiene que haber quedado sancionado, quedado firme y que además no haya sido cuestionado en sede judicial. ¿Por qué se tienen todos estos candados? Porque nuevamente el rol de la autoridad de competencia es diferente que en otros tipos infractores. En otros tipos infractores la autoridad de competencia le da contenido para definir si existe una infracción, si es que una publicidad es engañosa o no es engañosa, si es que una determinada publicidad es denigratoria o no. En este caso, el rol de la autoridad de competencia no es ver si es que el imputado ha vulnerado o no la norma sectorial. Lo que hace es ver la ventaja anticompetitiva que se ha derivado de esa vulneración previa, ¿no? Ese es, digamos, el primer literal, ¿no?, que se encuentra regulado por la figura de violación de normas, y el segundo, que es el que atañe en este caso, es la ausencia de un título habilitante. En este caso, ¿no?, en la ausencia de un título habilitante, la autoridad de competencia lo que hace es efectivamente verificar, ¿no?, si la norma sectorial requiere algún tipo de título habilitante, y es importante tener en consideración que este título es amplio, no solamente nos referimos a un título de entrada al mercado, sino un título para desarrollar la actividad económica, y se invierte la carga de la prueba, ¿no? Una vez que se determina que existe esta obligación de ostentar el título, se le requiere al imputado, ¿no?, que demuestre la tenencia de este título habilitante, y la ausencia, bueno, configura la infracción, ¿no? Y la sola ausencia del título habilitante genera esta ventaja anticompetitiva, porque no se ha incurrido en los mismos costos, ¿no?, que otros competidores en el mercado que sí han tenido que destinar tiempo, recursos, esfuerzos para poder haber obtenido este título habilitante. Es importante tener en consideración que incluso en este caso, que es más claro, ¿no?, donde, digamos, la autoridad de competencia no tiene que esperar a un pronunciamiento firme de la autoridad sectorial, también la norma prevé una participación de la autoridad del sector, ¿no? De hecho, regula la posibilidad de que si la autoridad de competencia, ¿no?, considerase que necesita tener mayor información sobre la tenencia o no del título, y en general consultas, puede dirigirse a la autoridad sectorial. Esto podría hacerlo el Indecopi sin que la norma lo diga, por un tema de colaboración entre instituciones, y finalmente el competente pues puede emitir una opinión. Podría suceder sin que la norma lo diga. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque es importante que el legislador ha querido dejar constancia de que incluso si en estos casos pueden existir vacíos, no es el rol de la autoridad de competencia desleal llenarlos. Estos vacíos tienen que ser llenados por la autoridad sectorial, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es importante la naturaleza de la figura para poder tener una posición sobre si este caso debería o no debería considerarse como un supuesto infractor? Porque en este caso no se tiene algún pronunciamiento específico de la autoridad sectorial diciendo, sí, mira, esta plataforma en realidad no es una plataforma, sino que en la práctica, en los hechos, se trata de una empresa que presta el servicio de transporte. Eso desde un punto de vista formal. No se tiene eso, y por el contrario, ¿no?, se tiene opiniones previas donde se dice, se trata de dos servicios distintos, ¿no? Por un lado, se tiene el servicio de una economía colaborativa, que puede ser un servicio conexo al servicio de taxi. El servicio que eventualmente está sometido a la obtención de una autorización es el servicio de taxi. Entonces, en este caso, no solamente es que el Indecopi haya considerado, mira, me parece que calza en reglas de gobernanza o calza en la naturaleza de una mera plataforma de intermediación, sino que además
se tiene un pronunciamiento de la autoridad sectorial señalando, efectivamente, en este caso, este servicio es un servicio conexo al servicio de transporte, que es el que está sometido a la regulación. Entonces, desde un punto de vista formal, creo que el caso es bastante claro, ¿no? La autoridad sectorial ya ha hecho esta definición. Pero creo que en este caso no solamente se limita a un punto de vista formal, sino también lo que hace rica la discusión al punto de vista material, ¿no? En el fondo, ¿no? La naturaleza del servicio de Uber, por ya no decir la plataforma, es efectivamente una economía colaborativa. Y creo que la sala de competencia hace una buena descripción, ¿no? Del tema de las reglas de gobernanza. Ahora, ¿es un tema muy gris? Sí, y creo que no hay una respuesta uniforme para todos los casos donde exista o esté de por medio una plataforma de intermediación, ¿no? Depende mucho, nuevamente, al tratarse de esta figura donde se hace el análisis de la norma sectorial, dependerá mucho de lo que dice la norma sectorial, ¿no? De las prestaciones que deberían concurrir para calificar como el servicio que se está regulando y de los hechos del caso. Es decir, cómo la empresa imputada se viene comportando, ¿no? Porque podría suceder, considero yo que no es este caso, ¿no? Que existe una empresa que se llama plataforma de intermediación, pero que en la práctica las prestaciones que ofrece, ¿no? Como parte de sus reglas de gobernanza, en realidad es la ejecución de las características del servicio que se encuentran regulados. Por eso yo, depende mucho de cada caso, ¿no? Que en la práctica esta plataforma no es una plataforma, sino más bien se trata de una empresa que viene ejecutando las prestaciones del servicio regulado y por tanto tendrá que adecuarse. En este caso considero que no es así. En este caso considero que las prestaciones que ha estado ofreciendo Uber son parte de la dinámica competitiva de una plataforma de intermediación, ¿no? Incluso el hecho de poder intervenir en el tema de precios son parte de, digamos, un carácter que define, ¿no? Su competencia frente a otras plataformas, ¿no? Y lo hace parte del servicio de intermediación, mas no tiene prestaciones propias de un servicio de taxi, no hace el transporte en sí mismo. Y es importante tener en consideración que de cara a los consumidores, esta información también ha sido efectivamente trasladada, ¿no? Digamos, el mercado, la señal en el mercado es bastante clara, no solamente no se ejecutan estas prestaciones, sino que el mensaje, ¿no? De entrada al mercado y para la contratación del servicio es: yo no te voy a ofrecer, digamos, el servicio de taxi en sí mismo. Entonces, no es tanto que los consumidores hayan desviado su preferencia pensando que es Uber, me está dando la cobertura de Uber y por tanto voy y contrato con Uber y no contrato con el taxista de la calle, sino que también se ha cumplido con, digamos, este rol de informar. Se ha eliminado cualquier asimetría informativa que podría generar una desviación de la preferencia de los consumidores, ¿no? De los taxistas regulares, a esta plataforma de intermediación. Y otro tema que creo que hay que tener en consideración es que este servicio no se encuentra regulado, ¿no? Las plataformas de intermediación no se encuentran reguladas y en aplicación del principio de legalidad no debería imponérseles obligaciones que no han sido previamente establecidas, ¿no? Esto no solamente desde el punto de vista formal digamos, del principio de legalidad, ¿no? Por lo cual no le podrías exigir a un agente económico que realice ciertas obligaciones que no se encuentran previstas en el marco normativo, sino también creo que desde un punto de vista material, yo entiendo perfectamente la preocupación que puede generar no estamos hablando pues de la venta de vestidos, la venta de zapatos, algo que podría ser inocuo, sino que estamos hablando de un servicio, efectivamente, que puede poner en riesgo, ¿no? la seguridad de los pasajeros, eso es cierto. Pero es importante tener en cuenta que no solo la existencia de la potencialidad de un problema podría generar la implementación y la aplicación de obligaciones, ¿no? Ex ante y mucho menos ex post vía un procedimiento sancionador, sino que se tiene que hacer un análisis del impacto que podría tener la imposición de este tipo de medidas y de obligaciones, ¿no? Ya poniéndonos en un plano, ¿qué pasa si mañana el Congreso discute, bueno, el Congreso que tenemos discute, ¿debería o no debería regularse este tipo de servicios? Yo me mantengo en la posición de que no debería regularse porque creo que es un mercado tecnológico que evoluciona bastante rápido,
establecer obligaciones lo que va a hacer es limitar su innovación, ¿no? Y generar sobrecostos en la prestación de este servicio. Entonces, si considero que no debería hacerse ex ante vía una regulación, mucho menos vía ex post a través de un procedimiento sancionador en el que se está verificando si se cumplió o no una norma sectorial y en el que la autoridad sectorial ha dicho, por si acaso, este servicio no calza dentro de la regulación que tú estás evaluando. Entonces, creo que estos elementos son una serie de indicios, por así decir, y elementos que me llevan a esa conclusión, ¿no? Visto desde diferentes perspectivas, considero que es correcto, ¿no? Calificar a Uber como una plataforma de intermediación y no como un prestador directo del servicio, y es correcto que no se le impongan este tipo de obligaciones, y mucho menos pues, que se le sancione por requisitos u obligaciones que no estaba condicionado a prestar cuando entró a ese mercado, ¿no? Entonces, en líneas generales, esa es mi postura. Yo me encuentro de acuerdo con el pronunciamiento de la sala, pero considero, y esto sí lo quiero reiterar, que varía de caso en caso, ¿no? Que el hecho de que estemos ante una presunta plataforma de intermediación no debería llevarnos a la respuesta automática de que, entonces no se puede generar este supuesto de violación de normas. Depende mucho de cuál es el contenido, ¿no? De las reglas de gobernanza y si esas reglas de gobernanza en realidad no son parte de potenciar la competitividad de la plataforma, sino más bien ya reflejan la ejecución de la actividad económica en sí misma que se encuentra sujeta a regulación. Eso por mi lado. Ok, muchas gracias, Fiorella. Ahora, José Carlos, ¿sí? Para que puedas también dar tu... Vale, muchas gracias, Carlos. Eh, me la pone complicada Fiorella porque en realidad coincido en buena parte de su análisis, tanto desde el punto de vista de el acto materia de investigación, un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, como en el criterio y el análisis seguido por la sala de competencia. Pero tratando de darle valor agregado a varias afirmaciones con las cuales comparto. Eh, la sala ha tomado posición sobre un tema que es bastante complejo y para nada pacífico, como lo son las plataformas de intermediación y las economías colaborativas. Eh, Tan es así de controvertido el tema que al interior de Indecopy puedes encontrar una resolución donde tengan un criterio o una observación distinta. Y es una discusión compleja en la cual se discute, oye, ¿se puede diferenciar a la plataforma de intermediación del servicio subyacente que brinda o son la misma cosa? La sala, digamos, preliminarmente, como ya sabemos, ha señalado que es posible distinguir entre el servicio subyacente, en este caso el tema de los taxis, de la plataforma, pero por ejemplo en otra comisión, y me parece que hasta a nivel de sala, en otra sala, sí les han equiparado, han dicho, no, tú respondes y tú en realidad no brindas intermediación, sino brindas el servicio de taxi. Entonces, no ha sido un tema pacífico, pero bueno, se ha tomado postura, y lo positivo es que se ha tomado postura con una resolución que a mi criterio es bastante mesurada y ponderada en su análisis. En un caso complejo se ha ceñido muy bien a lo que le pide o a lo que manda el tipo sancionador. Como dijo Fiorella, estamos ante un acto de violación de normas por concurrir al mercado sin contar con el título habilitante. Los actos de competencia desleal, en la definición que a mí siempre me gusta utilizar, se caracterizan porque son aquellos que te permiten posicionarte en el mercado por una razón ajena a la eficiencia comercial. Claro, eso es lo que el artículo 6 del decreto legislativo 1044 habla de los actos contrarios a la buena fe concurrencial. ¿Cuál es esa buena fe concurrencial? Competir, pero no la legal, no la limpia, sino por medios distintos a la eficiencia, denigrando, confundiendo, engañando o haciéndote la de Pepe el Vivo, ingresando sin un título habilitante. En ese sentido, el margen de acción que le quedaba por la imputación efectuada a la sala era determinar cuál es la naturaleza de la actuación del servicio que brinda Uber para ver si dentro del marco normativo vigente le correspondía o no tener el título habilitante. Y en ese campo de acción bien acotado, bien delimitado,
es que entró a analizar y tomar posturas sobre las plataformas de intermediación, sobre la economía colaborativa y sobre el servicio que en efecto brinda Uber. Y es a partir de los términos y condiciones, los contratos y el diseño del mercado que toma una posición y define, oye, esto es una plataforma de intermediación que interconecta demandas de dos lados, ¿no? Interconecta un mercado de usuarios o consumidores que están interesados en contratar un servicio de taxi con una oferta de taxistas que ingresan a la plataforma y que se guían por unas reglas de gobernanza. Y hace un análisis fino para delimitar la naturaleza jurídica del servicio que se está brindando. Es una plataforma de intermediación y tú no eres quien brinda el servicio de taxi. Y me parece que ese es bastante el valor agregado que le da esta resolución. Toma una postura, distingue la responsabilidad del taxista de la de la plataforma de intermediación, y es a partir de eso que concluye que no tiene o no asume la carga, la obligación de tener un título habilitante de acuerdo al marco normativo vigente. Ahora, bien, sí me deja bastantes cosas para pensar y creo que tal vez eso de ahí da para una conversa con Fiorella, porque sé que ella tiene también bastante experiencia en análisis de calidad regulatoria y en análisis del punto de vista tal vez de barreras, en una conclusión bastante honesta que hace la sala para concluir para argumentar, para construir el sustento de por qué es una plataforma de intermediación y no brinda el servicio de taxi. Además de recurrir a los términos y condiciones, a la web o a los contratos, utiliza así algunos insumos indirectos como por ejemplo informes del MTC, que reconocen que aquí hay un vacío normativo. Y en ese punto la sala expresamente también lo señala. Dice, sí, veo que acá hay un tramo de la regulación que no está cubierto, hay un vacío normativo y sobre la base de eso yo no puedo hacer nada. Yo ya dije cuál es la naturaleza de esto y punto, no te aplica, pero sí dejo constancia que hay un vacío normativo. Y en ese orden de ideas, lo que sí llama bastante a discusión es qué hacemos con ese vacío normativo. Claro, automáticamente mucha gente cree que un vacío normativo sí o sí tiene que ser cubierto con regulación. Y eso no necesariamente es la respuesta. La regulación es una herramienta más con la que tiene el Estado, pero presupone que haya un problema acreditado, que sea la única herramienta. Particularmente yo también adelanto que no creo que la regulación sea. Creo sí que hay otras herramientas, como las de gobernanza que desarrolló también, o autorregulación que desarrolló la propia sala. Creo que las plataformas tienen los incentivos para garantizar o para estimular un servicio de calidad. Prestaciones o servicios ineficientes alejan a los consumidores de su plataforma y te quitan participación de mercado, te quitan de poder de mercado, te hacen menos atractivo. Pero sí también, digamos, hay algunas cosas que, tanto aquí como en otras partes del mundo donde hay este fenómeno de las plataformas, siempre llaman a discusión temas de índole laboral, temas de índole tributario, por ejemplo, y queda a ver qué hacer con eso, ¿no? Cómo abordarlos. Desde el punto de vista del análisis de competencia legal, me parece que la solución y la respuesta ya está dada y es clara. Desde el punto de vista de protección al consumidor, va a quedar ver cómo se armoniza esto, ¿no? Porque mencionaba que había una línea jurisprudencial un toque distinta dentro del mismo Indecopi, ¿no? De ahí que reconozco lo valiente y lo claro de esta resolución. Pero sí veo que quedan otros problemas de política pública que todavía no están cubiertos, y claro, está muy bien que Indecopi no tome postura sobre ello, porque eso para nada tiene que ver con el caso de competencia desleal que estábamos analizando. Pero sí nos permite analizar e identificar ciertas cosas que al menos cabe la pena tomar unos minutos para preguntar, ¿vale la pena o no hacer algo más sobre el particular? En ese sentido, en líneas generales, coincido con el procedimiento. Me da bastante curiosidad cuál va a ser los siguientes pasos en materia de protección al consumidor ahora que ha salido esta resolución. Y lo menciono así porque, por ejemplo, la sala expresamente señaló una resolución de la comisión, si mal no recuerdo, creo que es la comisión 2 o la comisión 3, en la que sí se había catalogado a la plataforma de Uber como un servicio de taxi. Y dijo, respetuosamente, en ejercicio de mi autonomía, yo discrepo y veo las cosas de manera distinta. Tocará ver ahora cómo va a ser las áreas de consumidor, los organismos de consumidor, si van a seguir la línea resolutiva de la sala de competencia o van a mantener su criterio. Eso es lo que me llama bastante la atención. Pero reitero, en líneas generales coincido bastante con el pronunciamiento de la sala de competencia. Gracias.
Muchas gracias, José Carlos. A ver, ahora el turno de Facundo. Hola, buenas. Bueno, un gusto escucharlos y bueno, se podría decir de que por mi parte, humildemente discrepo, pero tengo también algunos puntos de conexión con los colegas preopinantes. Así que vamos a empezar por eso, ¿no? Por lo que podemos estar de acuerdo. Como primera medida, bueno, me viene muy bien la explicación de Fiorella, porque me ahorra ingresar en el aspecto de la competencia, en el artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Peruana, de la competencia desleal, perdón. Hay una pequeña diferencia entre ese artículo y el artículo que está en la ley argentina o en la ley española, que son de muy similar factura, pero tiene que ver con que en la ley peruana todos estos supuestos de competencia desleal exigen ¿no? Lo que hablaba Fiorella, este aprovechamiento del incumplimiento de normas para hacer más atractiva una prestación o para el ahorro de costes y para poder superar a los adversarios en la lucha por el cliente, digamos, ¿no? Ahora, dicho esto, y también es una particularidad de Perú, el sector del taxi. Contrariamente a lo que ocurre en no sé qué porcentaje, pero cercano al 90% de los países del mundo, el sector del taxi es uno de los sectores más regulados de la economía. Se encuentra fuertemente regulado en cuanto al número de taxis, a la tarifa, a normas de seguridad, de calidad, de higiene, de autorizaciones, como que está todo regulado. Y justamente Uber ha venido a insertarse en este mercado tan complicado, ¿no? Creo que por eso, y que nos toca a todos en el tema del transporte, todos nos tenemos que transportar, entonces como que por eso ha despertado tantas pasiones y tantos problemas también, ¿no? A nivel legal. Pero bueno, todas estas cuestiones de las que hablaba Fiorella, de las asimetrías informativas, son las que han generado esas regulaciones que, como decía al principio, en Perú no son tantas. En comparación con otras regulaciones, tienen un sistema más flexible del precio, más flexible de la autorización, creo que no tienen una limitación a un número, con lo cual, dentro de todo, Uber se estaría insertando a un mercado un poco más amigable que el que ocurre aquí en Argentina o el que ocurre en Europa. Quizá también eso tiene mucho que ver con la recepción, ¿no?, que ha tenido, por lo menos en esta última decisión del Indecopi. Acá, bueno, en Argentina está llevando un periplo mucho más complicado y mucho más negativo, se podría decir, al igual que en Europa. En Europa, sobre todo en España, ha habido varios procedimientos que han llegado incluso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como cita ahí el Indecopi, y han sido todos reveses para Uber. De hecho, bueno, particularmente el caso que llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es justamente el caso en donde Uber se ve absuelto, podríamos decir, o sea, sale indemne, pero por un mal planteamiento de la demanda. Una cuestión de legitimidad pasiva, bueno, que guarda cierta semejanza con el del Indecopi, porque Uber España vendría a ser lo que es Uber Perú, no se puede demostrar que, al menos por una cuestión de prueba, que sea el encargado de llevar adelante el servicio principal, y a la sociedad Uber BV o B corta, también no se puede demostrar que haya sido la culpable de esas prácticas de competencia desleal, que justamente lo que se le imputa es la violación de normas. Bueno, ahora bien, creo que el principal problema que plantea Uber es saber si integra o no la economía colaborativa, y en base a eso saber si es una economía triangular, donde hay una persona en el medio que intermedia entre la oferta y la demanda del servicio de transporte, que es lo que plantea el Indecopi y lo que los colegas adhieren con alguna que otra disidencia. Fundamentalmente, a la hora de poder evaluar eso,
la Unión Europea, la Comisión Europea, ha dado algunas pautas que han sido refrendadas por la doctrina y que tienen que ver con el establecimiento del precio, con la fijación de los términos y condiciones del servicio, con quién posee los activos claves en la prestación del servicio y la existencia o no de una relación de dependencia laboral entre los choferes, en este caso, y la plataforma. Pero bueno, esas pautas son aplicables a cualquier plataforma. La doctrina europea, principalmente, se encuentra completamente definida, o en un 80%, podríamos decir, en favor de que Uber no representa una empresa colaborativa, sino que es directamente la prestadora del servicio de transporte, puesto que es la que fija el precio. Bueno, vamos por parte, ¿no? Frente a todas estas, digamos, acusaciones que se le hace a Uber, Uber siempre ha sacado una especie de respuesta que ha sido eventualmente desacreditada o defendida por la doctrina. En cuanto al precio, básicamente lo que se dice es que Uber permite el ajuste a la baja, es decir, que si entre chofer y pasajero deciden un precio menor, se puede hacer, con lo cual esa pauta no estaría cumplida, lo cual no es del todo cierto, porque de los propios términos y condiciones de Uber se desprende de que esa baja en el precio tiene que tener la autorización de la propia plataforma. Es la propia plataforma la que fija los términos y condiciones en la cual se presta el servicio, es decir, si bien la ruta puede variar, es la que establece la ruta, como dijimos antes, fija el precio, tiene pautas de cómo atender al pasajero, desde ofrecerle una botella de agua mineral hasta preguntarle si tuvo un buen día, que no le hagamos muchas preguntas porque le puede molestar, etcétera, etcétera, etcétera. Debe existir un porcentaje entre un 90 y un 95% de no cancelación, es decir, no puedes cancelar como chofer más del 5% de los servicios antes de tomarlos, y tenés que tener 4.5 o más sobre 5 estrellas de calificación para no ser desactivado como utiliza la plataforma. Son todos indicios, por supuesto que no hay uno que uno pueda decir, pasa esto, entonces no es economía colaborativa. Y fundamentalmente el tema de la dependencia laboral, que tiene que ver con las notas que ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de dependencia y ajenidad. Dependencia por parte del chofer respecto de la plataforma y ajenidad en la prestación del servicio bajo una marca ajena. De hecho, esto se trata muy bien también en un fallo vinculado a la plataforma Globo de mensajería, donde el juez explica con bastantes argumentos por qué se trata de una marca y no se trata de un chofer que una empresa lo conecta con otra persona y te pasa a buscar por donde estás y te lleva a donde necesitas. Pero bueno, es como todo opinable. Después, en cuanto a la parte de economía colaborativa, para mí la clave está más allá de los requisitos y demás, está en la estructura triangular. Esa es la clave, como decíamos antes. Tiene que existir, como dijo José, un servicio subyacente que se da entre dos partes que son independientes de la plataforma. La plataforma se limite a mediar y a conectar, a hacer una especie de relación similar a lo que sería una inmobiliaria en el corretaje inmobiliario, pero para cualquier tipo de actividad, en este caso el transporte. Es por eso que yo entiendo que la plataforma Uber es una plataforma de transporte, y de hecho así lo ha estado resolviendo reiterada jurisprudencia, tanto en países del common law como del derecho continental. Hubo casos en Estados Unidos, casos en Londres, en Reino Unido, casos en Francia. Y bueno, finalmente, digamos, de esa conclusión se deriva que es la empresa la que tiene que bregar por conseguir las autorizaciones pertinentes que se exijan en el derecho peruano, con lo cual no estoy del todo familiarizado, pero sé que Uber no las reúne, porque de hecho Uber no se defiende diciendo de que las cumple, sino que se defiende diciendo de que ellos son una economía colaborativa. Por supuesto que también incumple con la normativa laboral y de la seguridad social, por cuanto dudo que tengan los empleados registrados como dependientes, y lo mismo con la normativa fiscal de los impuestos vinculados con la renta de personas físicas por sus empleados. Y bueno,
va de suyo de que con todo este ahorro de costes logran una ventaja competitiva para posicionarse por encima de su competidor, que es el taxi. Bueno, no hay ningún procedimiento del que yo tenga noción que haya dicho esto que yo estoy repitiendo o que yo estoy diciendo, pero estoy bastante convencido de eso y creo que es cuestión de que ocurra. Y por último, lo único que quería decir es que me parece, desconozco el procedimiento del Indecopy, pero me parece que ha sido un tanto inocente en el sentido de que se valen, o sea, la mayor prueba que tiene el Indecopy para sostener lo que sostiene son los términos y condiciones de Uber. Lo cual me parece que cualquier empresa, si uno lee los términos y condiciones, va a estar ajustado a derecho, porque si no sería empezar perdiendo del minuto 1. También debe haber sido una mala prueba por parte de la Asociación de Consumidores Indignados de Perú, que no ha podido demostrar distintos extremos. Pero bueno, eso. Ok, muchas gracias, Facundo. Bueno, vamos a pasar a la segunda ronda ahora, en el mismo orden en el que empezamos, así que comenzamos con Fiorella. Perfecto, no, en verdad muy preciso. Yo concuerdo con lo que dice Facundo en muchos aspectos, pero creo que un tema clave, ¿no?, es también justamente cuál es la naturaleza del servicio en el país. Y tomaba nota de lo que comentaba, y claro, los si han visitado Argentina deben haber sabido que no siempre hay taxis, ¿no? Uno se para, espera, a veces se demora, no siempre, o más, lo mismo puede suceder en Nueva York. ¿Y por qué sucede esto? Porque se tiene un número limitado de taxis, ¿no? Se tiene un número limitado de licencias y eso hace evidentemente, ¿no?, que sea una inversión fuerte poder entrar a ese mercado, ¿no? Ese aspecto es sumamente importante y diferente a lo que sucede en la realidad peruana. Y creo que mucho de también la fundamentación, que no está en la resolución, pero que probablemente impulse, ¿no?, esta decisión, es que la realidad peruana es distinta. En primer lugar, no se tiene un número limitado de taxis, ¿no? Pero digamos que con lo bueno que viene esta regulación de taxis en otros países, que es la seguridad, mayor trazabilidad, entre otros, ¿no?, la licencia, no existía en el mercado peruano, ¿no? ¿Qué hacen los taxistas acá que están registrados? Van, se registran en la municipalidad, pero existe una gran tasa de informalidad de taxistas, ¿no? Antes de que exista Uber y otro tipo de economías colaborativas en el país, uno en verdad se persignaba y tomaba el taxi, porque no sabía si iba a poder llegar a la casa. En primer lugar, no todos los taxis que estaban registrados, digamos, en la municipalidad eran los que circulaban por la ciudad, e incluso los que estaban registrados no es que tengan una fiscalización constante tampoco de la autoridad sectorial, entonces con lo cual tampoco es que sea una garantía de seguridad. ¿Qué es lo que trae Uber y otras plataformas de intermediación? Traen mayor transparencia, trazabilidad, ahora yo sé quién me va a recoger. Obviamente hay casos que de repente pues o te engañaron o desviaron la ruta, pero digamos a ese escenario en el cual uno se paraba en la calle y tomaba cualquier taxi que venía y se persignaba y rezaba para que llegue a su destino, la entrada de Uber en este mercado ha generado mayor competencia y ha generado, curiosamente, mayor seguridad, ¿no? Ha generado este mercado, ¿no? Ha disminuido los precios, ¿no? Porque incluso aquellos taxis informales que, digamos, no asumían los costos de inversión, de estar a regla, de derecho, cobraban mucho más de lo que cobra una plataforma Uber o lo que fuese, ¿no? Entonces, creo que ese es otro aspecto también a tener en consideración, la naturaleza y la estructura del mercado peruano, ¿no? Es diferente. Y creo que otro tema importante también sobre eso es cómo ha evolucionado el mercado, ¿no? Cuando empezó Uber y cuando empezaron otras empresas, digamos que era más gris este tema y esto ya lo comentaba José Carlos, ¿no? Era mucho más gris este tema de las obligaciones, la seguridad, conforme ha ido evolucionando este mercado y los consumidores han ido demandando mayor seguridad, ¿no?, en la prestación del servicio. Se han generado estas reglas de gobernanza que buscan no mejorar el servicio de taxi en sí mismo, porque no es el negocio de la plataforma, sino poder competir diciendo mi plataforma
ofrece un mejor listado de proveedores. Es como que yo tuviese, no sé, yo hago la reventa de productos y hago un control de calidad. Mi tienda, yo no produzco la leche Gloria, yo no produzco la leche Live, yo no produzco los fideos, pero yo ofrezco estos. Entonces trato de tener una suerte de control de calidad. No es la misma, evidentemente no es el mismo esquema de economía, pero a lo que voy es, y de nuevo creo que todo se resume en el tema de cuáles son las reglas de gobernanza y hasta qué punto estas reglas de gobernanza buscan u ofrecer el servicio o más bien diferenciarse de sus competidores y poder decir, oye, esta plataforma te ofrece mayor variedad o esta plataforma te ofrece mayor seguridad. Y hay diferentes gamas, ¿no? Y hemos visto cómo ha ido evolucionando el mercado. Al comienzo eran todas las mismas plataformas servicio estándar, luego vino el servicio Black, luego vino otras plataformas diciendo yo te doy mayores prestaciones, ¿no? Digamos, mis afiliados, y así ha ido evolucionando el mercado. Entonces, me hace bastante sentido, ¿no? La indignación que puede existir o la distorsión en la competencia que se pueden generar en mercados en los cuales se tienen licencias limitadas, mayores costos de inversión, digamos, y viene, claro, una plataforma, ¿no? Que se ahorra todos esos costos y desvía la preferencia de los consumidores, pero creo que al margen del tema formal, regulatorio, que acá no está regulado, esos aspectos, esos elementos no se replican en el país, ¿no? Y creo que también es un tema a tener en consideración para la evaluación ya de correspondería, no correspondería, digamos, regular este tipo de servicios o sancionar, ¿no? Por su prestación. Ok, Ferreira, gracias. Ay, disculpa que me meta un poco, me gustaría saber igual un poco, porque entiendo que Facundo hablaba de este tema de economía colaborativa y como que no coincide un poco con los criterios que ha dicho Indecopy. No sé, ahí tú, ¿cómo entiendes en todo caso la economía colaborativa comparado con lo que se ha mencionado hoy día, ¿no? O sea, porque un poco entiendo que el tema de Facundo va también en torno a que él no considera que Uber en sí, en cualquier lugar, va a ser economía colaborativa, ¿no? No sé ahí. Sí, lo puedo responder yo, me voy a meter un ratito en el tiempo de José Carlos. Entiendo totalmente la posición, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de un precio en verdad no es parte de una economía colaborativa, sino más bien ya está interviniendo en la prestación del servicio. Pero yo lo veo de manera distinta, ¿no? Yo estoy tratando de competir como una plataforma. Parte de, digamos, yo quiero ofrecer el mejor servicio frente a otras plataformas. Como plataforma puedo ofrecer una serie de condiciones. Entonces, parte de mis reglas de gobernanza es, oye, vamos a tener este algoritmo para el precio, vamos a tener, no sé, pues discusiones para la devolución, entre otras. Entonces, más que estar prestando en sí mismo el servicio, es una característica diferenciadora que busca competir con otras plataformas que también tienen su grupo de afiliados, de asociados, de los cuales son finalmente quien presta el servicio al consumidor. Entonces, creo nuevamente que es bastante gris. Nuevamente creo que es bien importante tener en consideración cómo regula, porque esto sí es importante, ¿no? Si estamos en un caso de violación de normas, lo que tiene que hacer la plataforma es las prestaciones que calzan como la actividad regulada, porque estamos en un procedimiento en el cual se sanciona el haber desarrollado la actividad que está regulada sin tener el permiso, ¿no? En la medida que si la regulación peruana no dice, oye, el establecimiento de precio, el X, ¿no? Forman parte de la naturaleza del servicio en sí mismo, es un argumento, digamos, formal, pero también adicional para decir, estas reglas de gobernanza en realidad son parte de la diferenciación, de la caracterización de los servicios que ofrece esta plataforma frente a sus competidoras plataformas, más que la prestación de taxi en sí mismo, ¿no? Creo que la línea es bastante gris, y depende también de cómo definas tu mercado, pero creo que en este caso es un poquito más claro incluso teniendo en consideración nuestra regulación. Ferreira, muchas gracias. Ahora el turno de José Carlos. No, muchas gracias. Empiezo justo por lo último que mencionaba Fiorella, y creo que en realidad me hace recordar bastante al otro caso grande donde hubo discusión sobre el tema de las plataformas y cómo se entienden, que es el caso de Arcos Dorados, de las plataformas de dos lados, y que te hablaba en libre competencia cómo es posible
identificar y analizar ese negocio como una autonomía como tal, donde claro, pues, el tema de que fijes el precio no está tallado en piedra y te decía, oye, analiza la dinámica de ese mercado que interconecta una oferta, una demanda, que tiene unos intereses propios, y decía símiles como por ejemplo en los supermercados, que tenían una ganancia de los consumidores que los visitaban o de los establecimientos que se alojaban, algo salvando las distancias con los diarios que también tienen dos tipos de negocios, uno lo que reciben directamente del lector por la compra del diario versus los anunciantes, y tenían que encontrar un mix, no podían colocar o no pueden colocar un diario que sea full publicidad porque no vendería. Bueno, salvo acá en Perú, que uno de los diarios más leídos creo que tiene 70% de popularidad, pero los peruanos somos excéntricos en algunas cosas. Pero más allá de eso, lo normal te diría que un diario que tiene full publicidad no va a ser leído, ¿no? Entonces tienes que encontrar un balance. Y así, en ese sentido, las plataformas tienen un mecanismo o un funcionamiento independiente que los hace competir entre plataformas, un funcionamiento específico donde las reglas de gobernanza que tanto se han mencionado juegan un rol muy importante porque es lo que precisamente ayuda a que te posiciones. Mientras más confiables seas quienes están en tu plataforma, mientras mejor servicio de postventa para devoluciones o para programas de fidelidad tengas, mejor. Entonces tienen una lógica propia, distinta y claramente diferenciable del servicio subyacente, que podrán ir hasta el final tal vez en la toma de decisión respecto al precio, podrá ser, pero otra vez, es una actividad claramente diferenciada, que no debería mezclarse o confundirse con el servicio que está debajo. Ahora, otro tema que también me llamó bastante la atención y complementando el análisis de Facundo es respecto a cómo Indecopy arribó a cuál es el giro de negocio de Uber, ¿no? Y creo que algo que coadyuvó a que se guíe de lo que están en los términos y condiciones, porque claro, tenerlo eso solo como medio probatorio podría ser sí un poco inocente, ¿no? Porque claro, el empresario te va a decir, yo deslindo responsabilidad al 100%, es la cláusula soñada de cualquier dueño de plataforma. Era que en este caso el Estado, operando mal que bien, había tomado un poco de postura reconociendo ese vacío normativo a través de los informes que estaban desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces decía, acá esto en realidad no califica como el servicio de taxi, sino califica como un servicio complementario. Me parece que es la naturaleza que le da, el cual a la fecha no está regulado. Entonces creo que eso por ahí le terminó de allanar las cosas Indecopy respecto a la existencia de un vacío normativo que estratégicamente es mencionado 2 o 3 veces en la resolución, como quien dice, yo sé que está pasando algo, pero lamentablemente a quien le corresponde la pelota no ha tomado postura. Y tan es así que creo que a la semana o a los 5 días de que salió esta resolución y tuvo rebote en medios, evidentemente asociaciones de consumidores la han atacado y bueno, despierta pasiones a ambos lados. El Congreso, que evidentemente no es indiferente al clamor popular, creo que muchas veces le encanta bailar al compás de lo que le pueda decir la opinión. Dijo, sacó un proyecto de ley que imagino que debe seguir en análisis, pretendiendo regular estas plataformas, ¿no? Con lo cual volvemos al eterno debate. Y evidentemente, si este proyecto de ley prospera, ahí sí habría un caso de violación de normas. Pero estos antecedentes creo que le allanaron bastante el camino a Indecopy para saber que se enfrentaban frente a un servicio que en puridad no había sido regulado. Preciso además que algo que es mencionado en el informe, creo que son opiniones técnicas que da Indecopy frente a proyectos previos que buscaron regular los taxis por aplicaciones, porque esta preocupación no es reciente, ya tiene varios años y ya ha opinado Indecopy sobre si se debe regular o no y cómo debería ser. Entonces, todo eso le fue como que facilitando el camino para que de la mano de los términos y condiciones pueda distinguir el servicio de plataforma del servicio subyacente. Igual, sí creo que queda algo más por hacer o algo más por cuestionar sobre si es pertinente establecer algunas reglas de juego ya de otra índole, tal vez de seguridad social o tributarias, adicionales a las de gobernanza, que creo que, como dicen en el partido de fútbol, ¿no? Equipo que gana no se cambia. Las reglas de juego que mal que bien van funcionando, no deberías por qué introducirle regulación adicional. Gracias. Ok, señora, gracias. Ahora el turno de Facundo. Bueno,
Sí, a partir de lo que comentan los compañeros me doy cuenta de que algunas cosas, bueno, obviamente a veces se pasan, ¿no? En primer lugar, me gustaría también dejar en claro en que, si bien estoy absolutamente convencido de que Uber no pertenece a la economía colaborativa y de que viola las normas y comete un ilícito concurrencial del artículo 14 de la ley peruana, también a la par estoy de acuerdo, o sea, celebro la llegada de este tipo de plataformas, porque, por supuesto, ni hablar en la situación que describe Fiorella de la absoluta disparidad que hay entre el servicio de taxis en otras partes del mundo con el de Perú, donde uno está, como se dice, a la buena de Dios, esperando un taxi. No niego eso, al contrario, me parece que es cierto. Prueba de eso es que a partir de la entrada de Uber en el mercado, han salido apps de taxis también. O sea, ahí es un buen ejemplo de cómo juega en el buen sentido la competencia, el ingreso de Uber. Por lo menos acá en Argentina no existía ninguna aplicación de taxis hasta que entró Uber, donde generó preocupación. Pero bueno, acá teníamos un sistema por ahí que funciona con un poco más de cuidado que el peruano, pero igual, también lo celebro. De hecho, es una buena salida para situaciones de crisis económica. Ha pasado en Europa, después de la crisis del 2008, con Uber, pero creo que para cada cosa hay un lugar, y Uber es una manifestación de la economía digital. O sea, a veces yo veo en distintos artículos, en distintas posturas, como que se parece como que si no sos de economía colaborativa no sos nada, quedás afuera. Y no, la realidad es que hoy en día la economía digital es la economía que mueve el mundo. No hace falta hacer economía colaborativa, no hace falta que exista una estructura triangular, no es necesario la violación de normas para conseguir un rédito económico. Por supuesto que es lo que cualquier empresa quisiera para ahorrar costes, obtener un posicionamiento en el mercado. Por eso también hay que tener cuidado con el tema del precio. Está pasando mucho también con los servicios de mensajería. Una empresa que vale billones puede ir a pérdida durante meses o años incluso para tratar de posicionarse en el mercado, borrar a los competidores y después, cuando sea la única empresa, cobrar lo que quiera. Por eso también hay que cuidar al sector del taxi, que no le tengo ninguna simpatía tampoco en particular, pero creo que es un servicio de interés general, como se ha declarado en casi todas las partes del derecho continental, y debe ser cuidado. Por último, quería aclarar que una precisión terminológica nada más. No estoy de acuerdo en llamar a los choferes o conductores como asociados, porque ahí en esa terminología está la trampa para mí. Está, ¿no?, ese distingo que no quiere hacer Uber. No son asociados, son empleados, o debieran ser empleados, no están registrados, por supuesto, pero siguen al pie de la letra cada una de las directivas que le da la plataforma, bajo pena de desactivación, es decir, la calle. Así que bueno, creo que ahí está el... Ah, y por último también, me olvidaba, que lo tengo anotado. Tampoco considero que haya un vacío normativo. Creo que existe una normativa, solo que hay que cumplirla. Y creo que Uber tiene que cumplir con toda la normativa que en Perú existe para las empresas de taxis, con la normativa laboral, debe registrar a los empleados, debe pagar los impuestos a las rentas personales de los empleados y la seguridad social. Y ahí estaría compitiendo lealmente con el otro sector. Pero por supuesto que estoy de acuerdo y espero que siga habiendo más ideas como Uber. Nada más que cumpliendo con la normativa. Solo eso. Para que está en silencio. Ok, muchas gracias, Facundo. Bueno, creo que los comentarios han sido más que interesantes, muy informativos, la mayoría de casi todos, por no decir. No, creo que es un tema que da para conversar mucho más, igual el tiempo siempre es tirano. Así que, bueno, creo que ha quedado también claro dos posturas bien definidas, ¿no? El kit del asunto me parece que está orientado a saber o tomar una decisión respecto a si lo vamos a considerar o no economía colaborativa. Y bueno, de eso depende también qué entendamos por economía colaborativa, ¿no?, en el marco actual.
y bueno, si lo vamos a distinguir también de economía digital, ¿no? Para tal caso. Bueno, nada, agradecerles a todos. Igual va a haber una tercera ronda y final para que libremente ustedes puedan complementar aquello que consideren necesario en el mismo orden que hemos estado, así que, Fiorella. Nada, voy adelantando. Muchas gracias por la invitación. En verdad ha sido muy, muy rica la discusión. Yo me reafirmo en la posición de depende mucho, ¿no? De la regulación y del mercado, pero quiero quedarme con algo de las últimas ideas que daba Facundo. Y yo también considero que debería nivelarse la cancha, ¿no? Para que todos aquellos competidores que ofrecen un servicio en X, incurran en los mismos costos, ¿no? Y uno no le saque la ventaja, pero al margen de, ya olvidémonos del tema que acá no está regulado y que podemos discrepar y demás, ¿no sería mejor, y creo que hay que repensar si la cancha debería nivelarse para abajo? O sea, creo que la dinámica de Uber ha demostrado que no se necesita tanta regulación para dar seguridad, para disminuir los precios, para dar calidad. Quizá la salida va por el otro lado, ¿no? En lugar de subir la valla para este tipo de economías colaborativas, es en bajar la valla para aquellos otros, digamos, operadores tradicionales del mercado que vienen ineficientemente invirtiendo recursos cuando podrían destinarlo a otro tipo de prestaciones. Creo que la competencia ha sido el mejor indicador y la mejor presión para que se mejore en precios, en calidad, en trazabilidad. Entonces, sí, partiendo de esa idea, creo que está bien nivelar la cancha en el escenario que se asuma, ¿no? En ciertas legislaciones, oye, en verdad ambos pertenecen a la misma categoría de servicio. Creo que la tarea está en pensar en cuál es la manera más eficiente de prestarlo y ver cómo se va moldando la regulación a al nuevo contexto, ¿no? No estamos en un contexto anterior donde de repente se necesitaban mayores requisitos de entrada. Y lo segundo, no creo que Uber u otro tipo de innovaciones no llegue al mercado y que coloque, no sé, pues precios súper bajos para quedarse solo y subirlos, porque en verdad ese es un problema de barreras de entrada al mercado. Si es que un jugador va a colocar precios súper altos, mientras no existan altas barreras de entrada a este mercado, van a entrar otros competidores a disciplinar a esta agente económico. Y sobre todo en este mercado que creo que lo ha demostrado, veo poco probable que Uber u otro tipo de, digamos, plataformas se aproveche de esta circunstancia para ganar mercado, luego después de haber excluido a sus competidores que quebraron porque no pudieron igualar sus precios y luego subirlos exorbitantemente para poder tener réditos esa nueva posición que tienen en el mercado, ¿no? Mientras que, y ahí también va tarea del legislador, y regreso a mi primer comentario, mientras que el legislador regule adecuadamente ese mercado y no genere demasiadas vallas de acceso, siempre van a poder entrar nuevos competidores a disciplinar y hacer mucho más rico las prestaciones de este servicio. Eso es por mi lado y nada, nuevamente muchas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Fiorella. José Carlos. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Creo que ha sido una conversa bastante entretenida. Creo que en general las divergencias muchas veces son las que le suelen dar un valor agregado, te hacen repensar varias cosas, y por eso agradezco el espacio. Y como reflexión, sí, tenía otra idea, pero lo que comenta Fiorella me hace pensar si es que además lo añado al contexto en el que estamos pasando, ¿no? Evidentemente creo que la economía de la mayoría de los países del mundo ha estado golpeada a raíz de lo que ha pasado con la pandemia. Un valor agregado que se le da a las economías colaborativas o las plataformas de intermediación es que estimulan la generación de ingresos, ataca un poco el concepto tradicional que hay de proveedor como aquella empresa grande, y en buena cuenta permiten que a través de esos aplicativos cualquiera pueda entrar a ser proveedor. O sea, uno puede alternar su rol de consumidor y proveedor con mucha facilidad. Entonces, si queremos que la rueda empiece a girar o se vuelva a reactivar, va a ayudar bastante la actitud del Estado en general para simplificarle la cancha a los agentes económicos, a los posibles empresarios. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué valor agregado da esa licencia o ese título habilitante que te exigen para ser taxista?
sea, cuál es el plus de que, para que se le exija a cierto grupo de operarios? Tal vez pasa por repensar la regulación y ver qué buenas prácticas te ha dado este sistema de taxi por aplicativo y cuáles puedes replicar. Hay ciertas externalidades positivas, como el poder bancarizar los pagos. Ya no tienes que estar siempre con efectivo, sino tranquilamente puedes pagar desde tu celular, puedes tener la seguridad, lo cual en una ciudad con el alto índice de delincuencia como lo es Lima, es un valor agregado de media cancha el hecho de que sepas, en teoría, ¿no? Porque no siempre se cumple, en los menos casos sí, quién te está transportando, de que tengas un registro GPS del viaje que estás haciendo, que puedas compartir con un familiar el viaje que estás haciendo. Entonces, no sé, creo que una alternativa sería ver qué buenas prácticas que sí queremos que por un tema de beneficio a los consumidores se trasladen, sean exigidas o sean recomendadas en vez de pedir un título habilitante, ¿no? No sé, tal vez este título habilitante o estas exigencias adicionales que te piden para ingresar al mercado de taxi puede que sean barreras burocráticas cuando menos carentes de razonabilidad. Si algo tenemos especialidad, y sobre todo a nivel de gobiernos locales, es de pedir o exigir cosas sin saber muy bien para qué. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, yo hago el símil con una empresa concesionaria de telecomunicaciones, le piden varias cosas que les encuentro un montón de sentido en función al servicio público que van a asumir, la obligación de continuidad que van a asumir con sus usuarios. En el servicio de taxi hay varias cosas que no me cuadran, hay varias cosas que digo, ¿qué tanta utilidad práctica tiene? Entonces, sí, creo que tal vez la clave pasa por simplificar la cancha para permitir que varias personas puedan encontrar aquí una opción de generar así ingreso, garantizando tal vez un estándar mínimo de calidad. Tratar de lograr un escenario de win-win lo más parejo posible. Nada, eso por mi lado, y muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto conversar con Fiorella y con Facundo. Gracias. Gracias. A ver, Facundo, ahora tú para el cierre. Bueno, en este tercer round es donde estamos todos de acuerdo, porque estoy de acuerdo en lo que dicen los dos compañeros. De hecho, por supuesto, creo que la salida de esto es regular para abajo, no regular para arriba. Lo que decía José Carlos es el típico caso de las asimetrías regulatorias, o sea, hay una asimetría informativa que amerita toda una batería de normativa y de golpe nos encontramos con una batería normativa que tiene 80 años, donde la vida era completamente distinta a como es hoy, los medios eran completamente distintos, los medios tecnológicos, y hoy en día tenemos la misma regulación con 5G, por ejemplo. Entonces, ahí es donde se hace absolutamente cierto lo que dicen ambos compañeros, que tanto Fiorella de regular para abajo, como José Carlos poniendo de resalto esto. De hecho, también José hablaba de la trazabilidad, ¿no? Esto de saber quién va a venir, cuánta plata pagué, cuánto es de IVA, por supuesto. De hecho, se le endilgaba a Uber, entre tantas cosas, que permitía una economía sumergida, y todo lo contrario. Es mucho más simple tener una economía sumergida en un kiosco o en un mercado de barrio que en una aplicación donde todos los pagos se hacen con tarjeta de crédito. Y por último, a lo que comentaba Fiorella, que también estoy de acuerdo, con respecto al precio, sí, es cierto, regulando para abajo, pero Uber cumpliendo para arriba, a comparación de lo que hace hoy, no va a poder cobrar muy barato el servicio, porque si tiene que anotar a todos los empleados, darle vacaciones, pagarle horas extra y demás, no creo que sea mucho más barato que el taxi. Pero bueno, estamos de acuerdo en la regulación, eso estamos absolutamente de acuerdo. Y muchas gracias por la oportunidad. Ok, muchas gracias a los tres. No sé si quieren añadir algo más, si no ya estaríamos terminando, ¿no? Okay. Bueno, entonces, muchas gracias. Creo que huelga decir que ha sido bastante interesante, así que nada, aquí nos estamos quedando y nos vemos en el siguiente programa de Diálogos Civiles a ver qué otro tema estamos tocando la siguiente vez. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Esperamos una segunda edición. Segundo round. Adiós. Un abrazo, cuídense. Hasta luego.